Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Marcelo de Leonardis, soy coordinador del práctico 31 de la materia de Psicología Social, cátedra Bologín, a cargo del profesor Sinkin, de la carrera de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. El motivo de este video es empezar a presentarles algunos temas de teoría y de discusión para que ustedes puedan ir encontrándose con estos materiales y utilizarlos en su formación durante el cuatrimestre. Lo que hoy vamos a encontrar en este video son algunos tópicos que yo llamo coordenadas sociohistóricas que hacen a la genealogía del campo de la psicología social y que nos van a permitir justamente desplazarnos, recorrer ese campo durante la cursada. Se trata de elementos epistémicos, podríamos decir, que son comunes a todas las ciencias, particularmente a las ciencias sociales, pero que en realidad sirven incluso para pensar la época en esta modernidad que nos toca vivir. Bueno, lo que les voy a presentar ahora es un mapa, una cartografía. No es un mapa conceptual, sino que es un mapa en el que pueden encontrar los distintos elementos que hoy vamos a mencionar. Y lo que tenemos que tener como punto de partida hoy es que vamos a empezar a hablar de la modernidad como una configuración sociohistórica específica de Occidente, que está caracterizada por determinadas demandas sociohistóricas, las cuales deviene, se configura y produce, y que estas demandas sociohistóricas se cristalizan en vectores o atravesamientos que vamos a llamar condiciones de modernidad. Estas condiciones de modernidad las vamos a dividir en dos, unas que yo denomino clásicas, o que son condiciones de la etapa de la consistencia, y por otro lado, las condiciones de modernidad actual, que serían aquellas que hacen referencia a la crisis de la consistencia. Acá tenemos una serie de elementos o tópicos que nos van a servir para ir caracterizando cuáles son estos elementos que hacen a las condiciones de modernidad. Por otro lado, tenemos que entender que la producción sociohistórica específica, que es la modernidad, va a tener como centralidad el sujeto, y nosotros en el campo de la psicología social vamos a denominar como una problemática específica de este campo la producción de subjetivización. Todo este vector de la producción de subjetivización es un vector que lo vamos a desarrollar en otra oportunidad más específicamente, y vamos a recorrer cada uno de sus componentes. Cómo están dadas las configuraciones subjetivas, cuáles son los recursos de producción, de subjetivización y cuáles son las modalidades. Pero eso lo vamos a ver en otra oportunidad. Lo otro que hoy tenemos que prestar atención es a la aparición de la ciencia como un lugar en el cual el sistema moderno va a buscar sus fundamentos y sus condiciones de legitimidad para producir la verdad. Es decir, va a trabajar la ciencia en la construcción de una cosmovisión secular que desplace a la cosmovisión teológica, ¿no? Para ello se va a valer de una serie de recursos, que es lo que vamos a ver en unos instantes. Lo importante es que este mapa nos sirve para darnos cuenta de que todo lo que hoy hablemos
está articulado de alguna manera y que expresa una determinada lógica general, ¿sí? Bueno, aquí podemos ver con mayor claridad estos dos vectores que les hablaba recién, acerca de que, bueno, las condiciones son estas, las condiciones de modernidad, la clásica propiamente dicha y la que vamos a llamar modernidad actual, que es lo que comúnmente se conoce post, tardo, sobre, meta, modernidad, llámenla como ustedes quieran, no hay ningún inconveniente. Me parece que modernidad actual es una buena manera de referirse a esta época en la que estamos viviendo. Y por el otro, bueno, la demanda sociohistórica que viene a responder la ciencia, es a esto que les decía, ¿no? A la producción de nuevos criterios de verdad que den fundamento y legitimen. La ciencia, por lo tanto, va a funcionar como un soporte epistémico, ¿sí? Cuando hablamos de episteme, tenemos que entender que toda dimensión epistémica busca elucidar las categorías lógicas inmanentes que funcionan como a priori o como axiomas, que son condiciones de posibilidad del saber. Son sus principios de ordenamiento, son los principios de enunciación, le dan contenidos a esos principios de enunciación y a su vez trazan algo muy importante que son los regímenes de verdad. Es decir, se encarga de dar visibilidad a las lógicas implícitas que determinan todas las categorías con las que se piensan los problemas en una época. No se trata solamente de mentalidades de época, sino de a priori lógicos históricos con los que se teoriza en dicho momento o periodo histórico, ¿sí? Entonces, las epistemes son esas categorías inmanentes que funcionan, donde se constituyen condiciones de posibilidad, ordenamiento, inclusión, enunciado y verdad, ¿sí? Por lo tanto, cualquier dimensión epistémica es necesaria a cualquier producción científica y discursiva. Y tenemos que tener en cuenta esto, que se tratan de a priori inmanentes, que son no esenciales, pero que tienen la pretensión en cualquier época de presentarse como esenciales, eternos o invariables, generales, universales, únicos, ¿sí? Pero lo que justamente nosotros introducimos a partir de la reflexión del concepto de episteme es que son no esenciales, sino que dependen de condicionamientos sociohistóricos y culturales y por lo tanto van a cambiar según las épocas y las demandas sociohistóricas. En las ciencias humanas, esos a priori tienen una alta productividad y, bueno, hacen posible la resolución de unas cuantas tensiones de los pares antitéticos que vamos a ver dentro de un rato. Y esos pares antitéticos van a hacer que los saberes basculen o pivoteen sobre uno o el otro de los pares y que haya un juego de poder entre esa basculación en la que el poder que logre uno sobre el otro va a imponerse y a producir un determinado relato o un determinado discurso. Bueno, entonces, importante este concepto, que con la modernidad nosotros siempre vamos a estar encontrando una lógica binaria que la va a atravesar y esta lógica binaria va a funcionar sobre tensiones. Habíamos hablado que la ciencia, para constituirse como cosmovisión válida y desplazar a la cosmovisión teológica, se va a valer de unos recursos que se llaman recursos narrativos y lógicos, ¿sí? Estos recursos narrativos y lógicos van a estar en relación a estas tensiones que veníamos hablando, esta tensión, esta lógica binaria, ¿sí? Que funciona sobre tensiones.
Uno de esos recursos es el protagonismo del ser humano y de la centralidad del sujeto. Sobre todo va a ser central la figura del individuo, pero no es el único sujeto moderno. El grupo, vamos a ver que también lo es, la sociedad, lo colectivo, son también figuras de la subjetivización para tener en cuenta. Pero es verdad que va a tener una cierta centralidad la figura del individuo. ¿Por qué? Porque la modernidad introduce al ser humano, lo que tenemos que criticar es esta idea del hombre como figura central y desde las posiciones de la teoría del género están como muy criticadas, estas miradas del ser humano como género masculino. Entonces nosotros vamos a hablar del ser humano, ¿sí? Entonces la modernidad introduce ese ser humano al saber occidental. Así que entonces queda inaugurada el tiempo de los filósofos del sujeto, ¿sí? Donde las certezas no van a pertenecer al mundo religioso, sino al dominio de la interioridad. Se instala la problemática de la subjetividad y en ese horizonte cobra fuerza esta figura que es la del individuo como ilusión del capitalismo, indiviso, libre y autónomo. También entran en escena las ciencias humanas a partir de que el hombre, o sea, el ser humano, vuelvo a criticarme, se constituye desde distintos saberes. La sociedad empieza a ser concebida como un conjunto de individuos iguales por portar un mismo sistema categorial de interpretación de la realidad. Entonces, la subjetividad bajo la legalidad de la razón, que vamos a ver que es otro de los soportes, bajo esa legalidad de la razón, la sociedad burguesa va a buscar su legitimación. Este proceso, que va a ir entre los siglos XV al XVIII, constituye un paradigma legitimador al concepto de naturaleza y la observación directa de la realidad, que es el siguiente recurso que vamos a hablar. Lo que tenemos que tener en claro es esto, entonces, que se da un desplazamiento de la autoridad tradicional o de los dogmas a la autoridad moderna de la verdad científica, que va a estar fundada en la razón y que se trata de un individuo que observa libremente en esa naturaleza que le da forma y lo constituye. Es decir, que el ser humano, además de ser un creyente, es un ser con razón, un ser racional. Bien, la tensión que va a ser característica de este recurso va a ser la tensión individuo-sociedad o individuo-colectivo. ¿Y qué es la tensión básica que va a recorrer todo el campo de la psicología social? Nosotros todo el tiempo vamos a estar trabajando en esta tensión durante la cursada. El otro recurso es el concepto de naturaleza. Este concepto le permite a la razón presentar regularidades que funcionan como invariantes para producir ciertos universales, ¿sí? Y con los procesos de homogeneización se van a articular a la lógica de la identidad. Entonces, el fundamento naturalista va a reemplazar, podemos decir, a la figura de Dios. Y la naturaleza, la tensión que va a introducir es la de cultura. ¿Sí? Entonces, lo que es dado por lo que nos constituye como seres biológicos frente a aquello que es construido por nosotros, en términos de cultura, en términos de producción cultural. Bien, el otro recurso es la lógica de la identidad.
Esta lógica busca como ideal una simplicidad creciente en la identificación de fenómenos que sean explicables desde un mismo proceso o que tengan como un mismo referente. Cuanto más pueda un principio explicar el mayor número de cosas, más posibilidades hay de lograr una totalización del universo a través de la generalización y la universalización, ¿sí? De alguna manera, el concepto de razón y la lógica que va a introducir, ahora lo vamos a ver esto, dan pie a lo que entre un rato vamos a hablar de la lógica del uno. Pero la tensión sobre la que trabaja la lógica de la identidad es la tensión identidad-diferencia, que es una tensión muy actual y que está atravesada históricamente por las cuestiones de etnia-raza, las culturales nacionales, las sexuales genéricas, la de clase de estatus, que bueno, que tienen una actualidad también muy importante y es otra de los atravesamientos que van a estar presentes durante la cursada. Entonces, como les decía, el concepto de razón y la lógica que introduce va a ser el compañero inseparable de la naturaleza, la razón, y van a sellar una alianza difícil de desestabilizar, ¿no? Con lo cual va a haber una tendencia a buscar todos los elementos que den cuenta de una racionalidad en juego y a desecharse todos aquellos que tengan que ver con lo irracional. Esta es la tensión básica en la que va a trabajar todo el tiempo este recurso que es el concepto de razón. A partir del avance de la instalación de la cosmovisión científica se da dando lo que se llama un proceso de matematización del universo. Galileo, Newton, bueno, lo que encontramos es que la realidad es medible y es cuantificable y la tensión que inaugura esa matematización del universo es la de lo cuantitativo diferente a lo cualitativo. Bueno, el recurso de la lógica de lo uno, que habría que decir que se trata de lo uno de la diferencia y del uno de la totalidad, y que lo que siempre prevaleció fue la lógica del uno de la totalidad, es una urgencia sociohistórica, podríamos decir, de un conocimiento universal para extraer leyes generales del mundo, y entonces las ciencias humanas quedan pensadas bajo un modelo de las ciencias naturales que se empeña en buscar identidades todo el tiempo. Entonces empieza a instituirse un conjunto de significaciones imaginarias del humano, donde la razón como universal es impulsada por esta lógica de la identidad y se reduce todo lo existente a una medida común, ¿no? Como les contaba, por medio de, por ejemplo, la creación de referentes esenciales. En el caso del género, por ejemplo, el hombre pasa a ser la medida de todas las cosas. Ahí esa esencialización es solidaria a una externalización. En esta búsqueda de la medida común, lo que uno encuentra es que aparece lo mismo como un a priori que produce discursos. ¿Por qué? Porque, bueno, se presentan como posibilidades de un saber sobre lo humano desde categorías que solo abren identidades y desplazan las diferencias, ¿no? Lo mismo, lo que funciona como igual, borra esa dialéctica que tendría que ser posible, esa dialéctica de identidad-diferencia.
También opera un principio de ordenamiento de las diferencias, entonces se reconoce solamente lo mismo y se excluye o se segrega, se jerarquiza lo otro o el otro como inferiorizante. Con lo cual, lo mismo queda como eje o medida de referencia positivo, ¿sí? El otro aparece como margen, como sombra, como reverso o como complemento negativo. ¿Qué pasa con esto? Que lo mismo, al no pensarse como lo otro, se transforma en lo único. Actualmente existen diferentes epistemologías que son críticas del paradigma positivista totalizador en la ciencia. En términos de Foucault, cómo esas epistemologías puedan recubrir lo mismo y lo diferente, ¿no? Tengamos en cuenta que todo sentido se adquiere por diferencias. En la episteme de lo mismo, el sentido de lo uno se obtiene inferiorizando la alteridad. En ese momento se opera una verdad y un poder, entonces lo otro, que es fundante de lo mismo, y ahí el problema es cuando se detiene esa elucidación de las categorías que ordenan los saberes sobre lo otro y queda nada más constituida como categoría válida lo mismo o lo uno, ¿sí? Bueno, en el género esto está muy discutido, ¿no? Está como muy problematizado. En nuestra cultura las nociones de hombre y mujer se organizan desde esta lógica binaria, donde la diferencia se inscribe en una jerarquización, y la diferencia suele ser un punto ciego de cualquier disciplina, ¿no? Dando siempre lugares a salidas esencialistas, que elevan a la categoría universal aquello que es característico de un grupo o de un momento histórico, ¿no? Es en el caso, por ejemplo, de las ciencias humanas, como yo comenté al principio, cuando homologan lo humano con lo masculino, ¿sí? Hombre aparece como hombre y no ve lo otro, o lo otro queda visto desde una jerarquía. Entonces, resumiendo, yo lo que quiero que quede claro es que los recursos narrativos y lógicos, hay supuestos lógicos y supuestos argumentales, ¿sí? O narrativos. Los supuestos lógicos operan desde una lógica atributiva, donde hay un orden según los atributos que se posea. Es también una lógica binaria que alterna dos valores de verdad, sobre todo en verdadero y falso, y es jerárquica porque transforma uno de los elementos en lo superior y el resto como inferiores o suplementarios. Entonces lo diferente siempre aparece como negativo, falso, incompleto o inferior al hegemónico. Y por el otro lado tenemos los soportes narrativos, que es la racionalidad, el naturalismo, el biologicismo y el esencialismo. Todos se van a combinar dando argumentos discursivos de un mundo de significaciones imaginarias que legitiman un determinado orden. Por último, ya dentro de las mismas ciencias nos vamos a encontrar con el modelo de conocimiento que introduce una tensión que es la empirismo-racionalismo. Bien, con la consolidación del paradigma positivista hay una serie de elementos que lo caracterizan y que van a trabajar con tensiones específicas. Lo primero que tenemos que decir es que hay una distancia entre ciencia y filosofía. Por ejemplo, tenemos el caso de la psicología, cuando toma el concepto de conducta como un concepto, como un objeto de su disciplina para poder trabajar bajo un paradigma positivo. Entonces, el concepto de conducta se transforma en un observable que puede justamente trabajar bajo el modelo de la experimentación y la medición. Y toma distancia de la filosofía al rechazar los conceptos de mente, de psiquismo, de conciencia, de yo.
¿sí? Entonces, el otro aspecto del paradigma a tener en cuenta es justamente la centralidad de la experimentación, que con el transcurrir del paradigma lo que se va a dar es una prevalencia del método por sobre la teoría. Y el modelado o el formato que van a tener las disciplinas dentro de este paradigma se va a llamar las disciplinas de objeto discreto, ¿sí? Es decir, que un determinado sector del conocimiento va a dar cuenta de un determinado objeto específico. Entonces, las tensiones con las que va a trabajar este paradigma es la tensión entre ciencias naturales y ciencias humanas. Va a haber todo el tiempo una discusión acerca de que si no hay una respuesta a un determinado método que se presenta como único y universal, no va a ser considerado como ciencia. Y la otra tensión es la de objeto-sujeto, donde el objeto va a tratar de tener todas las connotaciones que aseguren la universalidad a través de la ahistoricidad y de los criterios de neutralidad frente a la presencia de un sujeto que va a estar todo el tiempo, como vimos recién, respecto de la centralidad del sujeto en la modernidad, va a estar todo el tiempo insistiendo. Cuando el paradigma positivista empieza a entrar en crisis, surge con esa crisis lo que se llama la epistemología. Es decir, la ciencia empieza a verse en la necesidad de producir una reflexión sobre lo que es, sobre cómo funciona, sobre cómo no funciona, y aparece esta necesidad de reversarse a sí misma, ¿no? Yo suelo presentar la epistemología como examen de fiabilidad del logos, es decir, que va a tener como centro de reflexión el debate y la definición de qué es ciencia y qué no lo es. Y va a producir un concepto que es el concepto de paradigma, que va a ayudar a ordenar esta discusión acerca de la filosofía de la ciencia. Con ello, con esta crisis del paradigma positivo, empiezan a debatirse los distintos procedimientos en juego en las ciencias, ya no un criterio de distinción según su objeto, sino según los procedimientos en juego. Habermas propone esta distinción de los procedimientos, en los cuales el empírico analítico estaría representando a las ciencias duras, el histórico hermenéutico a las ciencias sociales, y los procedimientos críticos son aquellos que pueden, además de contemplar algunos de estos dos procedimientos, dar cuenta del lugar que ocupa la ciencia, cuáles son las condiciones de producción, cuáles son los intereses y los procesos históricos en juego, es decir, elaborar la implicación en el campo sociohistórico del conocimiento científico. Con la crisis del paradigma positivista, nos encontramos con que las disciplinas de objeto discreto empiezan a estallar porque estos objetos no son tan sencillos y tan simples, sino que están multiplicadamente determinados, que hay que tenerlos en cuenta en determinados contextos que van a influir sobre él y que además no son ahistóricos, sino que tienen una historia y están dentro de una historia. Por lo tanto, los objetos se vuelven problemáticos, son problemáticos. Entonces, cuando los objetos empiezan a ser problemáticos, ya más que un objeto discreto, pasamos a formar parte de un campo de problemas. Lo que va a sintetizar el campo de problemas va a ser la problemática. Es decir, lo que para la disciplina es el objeto discreto, para otro campo de conocimiento que va a terminar en la transdisciplina es la problemática. Lo que caracteriza la problemática o este campo de problemas es que aparece la necesidad de intervenciones de conjuntos multidisciplinarios. Estos conjuntos multidisciplinarios, al actuar o al realizar prácticas,
hacen lo que yo denomino la interdisciplina, ¿sí? Ahora bien, la otra característica es que las disciplinas de objeto discreto, al desbordar los objetos y volverse problemáticos, muestran que la teoría está en falta. Es decir, se muestran incompletas o deficitarias para describir y explicar el campo de problemas. Con lo cual hay que hacer un salto cualitativo a nivel teórico y plantearse las cosas en términos de transdisciplina. Es decir, la construcción de un saber y de un conocimiento sobre la problemática. ¿Está? Es además interesante tener en cuenta que los criterios transdisciplinarios también tienen en cuenta los vectores intersectoriales, es decir, los vectores que no pertenecen al campo científico y que tienen alguna articulación y una relación con la problemática y que dan un campo de visibilidad. Esos sectores intersectoriales son los políticos, los comunitarios, los religiosos, bueno, una serie de sectores que son extra a los sectores científicos, ¿sí? Entonces, el paradigma positivista que intentaba sostenerse sobre el ideal de la simplicidad se ve envuelto con dificultades frente a los objetos problemáticos y con la aparición de la transdisciplina aparece también el paradigma de la complejidad o la transversalidad también, ¿no? Ahora vamos a pasar a lo que serían las condiciones de modernidad que se pueden pensar como contextos sociohistóricos y geográficos y que están en una relación de mutua imbricación con los procesos de subjetivización, digamos. No es posible hablar de unos sin tener en cuenta los otros, ¿sí? Bien, lo que va a caracterizar a la modernidad, a la configuración histórica de la modernidad, es la presentación del capitalismo como hegemónico, como un modo de producción hegemónico, y que va a dar forma a lo que Félix Guattari denomina capitalismo mundial integrado. Este capitalismo hegemónico en la etapa clásica de la consistencia se presenta predominantemente industrial mercantil y en la modernidad actual se presenta predominantemente financiero mercantil, sin dejar de tener en cuenta que el industrial sigue estando presente, de hecho, si no nos explicaría la extracción de plusvalía. Lo que queremos remarcar es que aparece esta centralidad del capital ficticio, digamos, con cierta pregnancia en este momento del capitalismo. Lo otro que aparece como un eje a destacar es el lugar del Estado. Parece el fortalecimiento de los estados a través del surgimiento de la cuadrícula de las naciones, y en la época actual hay un debilitamiento de los estados a partir del avance de los procesos de globalización de este capital financiero o este capitalismo mundial integrado, ¿sí? La figura del mercado, que estaría en la etapa clásica en formación y subordinado de alguna forma al Estado, en esta etapa aparece como consolidado y avanzando sobre el Estado. Las políticas que caracterizarían a esta etapa de la consistencia serían las políticas de integración en relación al lugar del Estado, y las políticas en la crisis de la consistencia estarían más ligadas a funciones en las que el mercado dictan condiciones de exclusión o inclusión. Y el sujeto político, en la etapa de la consistencia, en la etapa clásica, es la figura central, la de la ciudadanía, la del ciudadano, y en la etapa actual, esta figura del ciudadano convive o está en un mismo plano con la del consumidor usuario.
La sociedad, en la etapa de la consistencia, es una sociedad básicamente organizada alrededor de la lógica salarial, y actualmente nos encontramos que esta lógica salarial está totalmente debilitada, y yo diría que está atacada a propósito, donde aparecen elementos de una sociedad postsalarial. La lógica de poder que distingue a una es la disciplinar, y la actual la del control. Las tecnologías que caracterizan cada etapa de la consistencia es la mecánica y la de la electricidad, y en la crisis de la consistencia vamos a tener la electrónica, la digital y la satelital. Y por último, quería nombrar que a nivel de la energía nos encontramos con energías naturales ligadas a la extracción de recursos naturales, y en la época actual, bueno, las alternativas y sobre todo la energía atómica. Los procesos que se han podido definir desde la teoría social y desde algunos pensadores de las ciencias sociales dividen a estos momentos históricos en procesos sólidos y procesos fluidos. Entonces nos vamos a encontrar con que uno de los ítems de esos procesos es los procesos del pensamiento, ¿no? Donde en la etapa de la consistencia se presenta fuerte, objetivo, racional y experimental, y en la etapa actual se presenta débil, con una tendencia al construccionismo, y hermenéutico emocional. El otro elemento de estos procesos es la discursividad. En la etapa de la consistencia hay un ideal de un relato totalizante, que todo lo explique, que universalice, y hoy en la actualidad nos encontramos que ese relato está totalmente abandonado, o por lo menos no figura como un ideal central, ¿no? El relato parece fragmentario y no hace ruido que sea de esta forma. Por otro lado, la pregnancia en la modernidad actual, en la modernidad clásica, encontramos la pregnancia en la escritura, y el objeto central va a ser el libro, a diferencia de en la época actual. Lo que estoy haciendo atestigua un poco esto, que la imagen tiene su centralidad. Por otro lado, hay una pregnancia de la representación en la modernidad clásica, y en la actual tenemos una pregnancia de los procesos de presentación. La imagen, el objeto, podríamos decir, representativo de la imagen en la época actual es el cine, ¿no es cierto? El objeto cine. Bueno, respecto de los procesos de anclaje institucional, nos encontramos que en la época de la consistencia es perdurable, con un apogeo de la gente, y en la etapa actual hay un proceso de desanclaje o de reanclaje que son efímeros, tienen esa característica, ¿no? Y hay una crisis de la gente. Esto lo podemos ver claramente en lo que es el trabajo, ¿sí? En una época el trabajo era algo perdurable, el ideal era que tuviera una estabilidad indefinida, las personas entraban a trabajar en determinadas corporaciones y querían que fuera su único trabajo. Incluso había empresas donde creaban sus ciudades, donde vivían sus empleados, y hasta había un deseo de que su descendencia continuara trabajando en la misma empresa, ¿no? Por ejemplo, acá en Argentina el caso de Sacetru o de Quilmes son ejemplos de estos procesos. En cambio, actualmente el trabajo perdurable no es un trabajo, no es un ideal que esté actualmente en curso. Las personas, muchas no se imaginan estando toda su vida en el mismo trabajo, pero esto no quiere decir, digamos, de que deseen un trabajo precario o un trabajo eh, que, que habite la escasez, digamos, ¿no?
Bien, el sujeto en la etapa de la consistencia justamente es un sujeto consistente cuya identidad va a tender a la esencialidad, ¿no? Es un sujeto que habla del ser, yo soy así, quieranme como soy. Y en la etapa de la crisis de la consistencia, el sujeto es más bien posicional, ya no es ser, sino es donde estoy, y por lo tanto las identidades se van a representar fragmentarias, variables, múltiples y performativas. Y el otro tópico es el de la familia, ¿no? En la etapa clásica tenemos que lo central es la familia nuclear burguesa, y actualmente nos encontramos con familias, por un lado, ensambladas y diversas, ¿no? Por ejemplo, lo que tiene que ver con el atravesamiento género. Actualmente podríamos decir que lo que hay es un proceso de democratización de la familia, y esto lo vamos a observar en relación a lo que sucede al patriarcado. Lo cual no quita pensar actualmente qué está pasando con el patriarcado y cuáles son las condiciones en las que se da el patriarcado en la actualidad, ¿sí? En la etapa de la consistencia, el patriarcado aparecía el padre como proveedor y central de la vida pública. Hoy en día hablamos de una crisis de la función del padre a través de lo que llamamos de estos procesos de democratización de la familia. Y por otro lado, en la época clásica aparece la madre en alianza con este padre, eh, con su función reproductora, figura central en la vida privada, y en la actualidad las mujeres han combatido y han discutido esa opresión sobre esta figura a la que se la quiere reducir, y a partir de 1950 aparecen las mujeres como actores sociales, ¿no? Con derechos políticos, económicos, reproductivos, etc. Y por último quería nombrar, como parte de la democratización de la familia, la aparición del niño y de la discusión de los derechos del niño, digamos, ¿no? Como un sujeto político. Eh, Estamos lejos de hablar de un sujeto político pleno, sigue siendo de alguna manera tutelado fuertemente por la figura del adulto. Así que bueno, es parte de lo que está sucediendo en la actualidad. Me parece que hay justamente unas condiciones evolutivas que hacen que la figura del adulto no pueda dejar de pensar en términos de tutelaje. Bueno, muchas gracias por la atención. Me pueden mandar todos los comentarios que deseen a este mail que les pongo acá. Espero que les haya sido de utilidad lo que les he contado. Y quiero dejar estos dos enlaces para los que quieran eh, hacer un contrapunto, ver cómo presentar el tema estas personas. Parece que lo que presentan estos videos es a tener en cuenta, por eso me atrevo a recomendarlos. Así que, bueno, les agradezco que hayan prestado atención a lo que les dije y bueno, nos veremos en otra oportunidad.